Semiteca. Hoy les voy a enseñar un poco de italiano y al mismo tiempo yo estoy aprendiendo italiano con una amiga que se llama Laura. Ciao! Bueno, nosotras hablamos en francés, pero a veces nos comprendemos en español e italiano porque no es tan diferente. Bueno, hoy como primer curso vamos a ver el alfabeto y es así como se escribe en italiano. Alfabeto, ¿puedes decir? Alfabeto. Alfabeto. Y vamos a ver, estas son las mismas letras en italiano, excepto por la ñ. Ok, entonces voy a escribir con rojo como yo escucho. Este no es rojo. Voy a escribir con rojo como escucho la pronunciación de Laura. Entonces, A, A, se escucha igual. B, B, C, Chi, D, E, E, F, F, G, G, G. G. Yo pienso que es... Nosotros escuchamos así. Ok. G. H, H, I, I, igual. J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, como en español. R, Perfecto. R, S, T, T, U, U, V, V. W. Ça veut dire Esto es W. complicado. W. V. Ok. W, no es tan difícil. Ok. X, X, I lunga, y lunga. Z. Bueno, entonces voy a repetir y me dice si lo digo bien. ¿Está Ok. bien? Sí. Entonces, A, Sí. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V. V, perdón, V, Mhm. voilà, W, X, y lunga, Z. Ahora tengo preguntas. Esta V cambia que esta V, Sì, como en francés, sì, B y V. è differente. Oui, c'est différent. Esto sería como una especie de V, F, Z. ¿Y la Z es Z o Z? Ça dépend des mots. Dipende dalle parole. Depende de las palabras. Cambia si es Z o Z. Oui. Bueno, entonces si tenemos algunos signos de puntuación, la coma se dice virgola. ¿Puedes decir? Virgola. Vírgola. Mhm. ¿Así? Très bien. Vírgola. Y Punto. punto. Ujú. Y bueno, las vocales se dicen Vocali. vocali. Ujú. Vocali, vocales, está en plural. Después explicaremos eso. Y los signos de interrogación se dicen Punto di interrogazione. Punto interrogativo. punto interrogativo. Ok. Me explicaba Laura que igual que en inglés, solo se ponen al final de las oraciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo saludar. ¿Cómo se dice? Saluti. Saluti. Entonces tenemos saludos, igual está en plural, saluti. Y para decir hola y adiós decimos Ciao. chao. Voy a escribirlo como yo lo escribo. Chao. Se escribe así en italiano. Entonces significa hola y adiós. Bueno, y buenos días decimos. Buongiorno. ¿Puedes repetir? Buongiorno. Buongiorno.
¿Sí bien? Yo escucho. Buongiorno. ¿Sí bien? ¿Está bien? Es así como yo lo escucho. Y esto significa buenos días. Esto significa abajo buenas tardes y se dice Buon pomeriggio. buon pomeriggio. Mhm. Lo escribo acá. Buon pomeriggio. Gio. 2G. Ouais. Buon pomeriggio. Mhm. Ouais. Es así como lo escucho. Entonces, esto está junto. ¿C'est ensemble? Si. Oui. Y significa, bueno, Buonasera. buenas tardes. Entonces, Buonasera. 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 Si. Buonasera. Il son, la U, suena. Si, si. Suena la U. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buon. Alors si son. Il Si, son la si, U. si, si. Entonces me equivoqué. Suena un poco así. Buon pomeriggio. Esatto. Y sí. Buongiorno. Sí suena un poco. Buongiorno. Mhm. Ujú. Y buenas noches, se dice. Buonanotte. Buonanotte. Sí. Buonanotte. Creo que ahí es igual. Suena igual completamente. Y tenemos lo que es adiós. Mhm. C'est como decir au revoir. Si. Formel. Ah, ok. Es un adiós formal. Mhm. Adiós formal. Arrivederci. Arrivederci. Ujú. Suena así. Arrivederci. Es formal. Entonces, informal. Ciao. Chao. Bueno, voy a repetir. Chao. No, chao. Ciao. Chao. Buongiorno. Buongiorno. Si. Buongiorno. Buon pomeriggio. Esatto. Buonasera. Si. Buonanotte. Mhm. Arrivederci. Benissimo. Benissimo. C'est très bien, ouais. Bien, entonces, vamos a... ya saludamos y preguntamos cómo estás. Entonces se dice, ¿cómo estás? Come stai? ¿Cómo stai? ¿Cómo stai? ¿Cómo stai? Se escucha igual que como está escrito. Y respondemos, Sto bene, grazie. sto bene, grazie. Pienso que el grazie, ¿puedes repetir? Grazie. C'est plus Ah. fort. Grazie. Benissimo. Grazie. Pienso que se escucha con una T acá. Grazie. ¿Se puede? Sì. ¿Está bien? Y preguntamos, ¿y tú? E tu? ¿Y tú? ¿Y tú? Sin acento. Ujú. ¿Y tú? Entonces, supongo que puedo contestar, yo sto bene, porque yo se dice Io. yo, y tú, tú. Entonces, si me preguntas, ¿y tú? Yo respondo, yo sto bene. Tengo una pregunta, Laura. El italiano es una lengua pronominal. On a les pronoms personnels sujets, mais ils ne sont pas obligatoires. Ah, no. On peut les Entonces, sous-entendre. Ah, entonces no es una lengua pronominal como el francés y como el inglés, porque no puedes hablar inglés y francés sin decir los pronombres. En italiano sí los podemos omitir. Entonces puedo decir Sto bene. sto bene. ¿Cómo se dice también? Sí. Anch'io. Lo voy a escribir, a ver, espero sí. Chi. H. H. Il faut un H. Alors, Estoy confundida. la forme complète, c'est comme ça. Mais si on veut être plus colloquial, plus vite. Ah, sí, sí. Bueno, voy a repetir. Entonces, es así como se escribe también yo. Anche yo. Y así es informal, dices. Mhm. Anch'io, pero al escribirlo. Sí.
Entonces esto suena. Y también tenemos ¿cómo te llamas? Para una presentación se dice Come ti chiami? come ti chiami. Lo escuchamos. ¿Dónde está el rojo? Aquí está. Lo escuchamos come ti chiami. Esto es lo único que cambia. Chiami. Porque bueno, vemos que esto se pronuncia chiami. Come ti chiami. El acento es así. Come ti chiami? Il faut monter à la fin parce qu'il y a un point Come de... te chiami. Benissimo. Me llamo. Mi chiamo. Mi chiamo. Sì. Igual vemos que chiamo. Mi chiamo la comiteca. Y tenemos también es un gusto o encantada. En español diríamos encantada. Piacere. Piacere. Sì, sono felice di conoscerti, ma normalmente on dit piacere di conoscerti. Piacere di conocerti. Sì. Entonces vamos a hacer una pequeña conversación con lo que hemos aprendido. Repito, porque no tengo que verlo. ¿Sí? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Laura e tu? Io mi chiamo la comiteca. Come stai? Sto bene, grazie. E tu? Bene, grazie, anch'io. Piacere. Piacere di conoscerti. Piacere. Grazie. Arrivederci. Ciao. Bueno, y por último, tenemos un ejemplo de un conocido italiano. Se dice Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Para que recordemos que esto se dice chi. Entonces, da Vinci. Vinci. ¿Se vio? ¿Está bien? ¿Y por qué es da Vinci? Perché Vinci è la città da cui proviene Leonardo. Espero que hayan comprendido que Laura dice que es da Vinci porque es la ciudad de donde viene Leonardo. Que ciudad se dice Città. città. Città con un acento como en francés Grave. al otro lado. Città. ¿Cómo se dice acento grave? Accento grave, sì. Acento grave. Y bueno, es